aquí en los Estados Unidos es muy difícil, es muy fácil caer en la narrativa que pinta los grandes medios de comunicación sobre Venezuela. Los izquierdistas aquí que apoyaban a Chávez y a la revolución bolivariana, ahora están tomando una posición vacilante en contra de intervención, pero al mismo tiempo en contra de Maduro, por ejemplo. Y en Venezuela se está viendo esta misma posición con Edgardo Lander y otros intelectuales que se refieren como izquierdistas, que formaron un grupo que se llama Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Y que decidieron unirse con Guaidó hace poco. ¿Qué piensas de esta posición neutral? El problema de Venezuela es que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Y sabemos, y es público, que el gran capital americano, el Estado, el Pentágono, todos, quieren tener dominio de esa reserva. Y entonces, ante un gobierno que no es el de Chávez, pero que sigue en una línea de protección de lo propio, pero que ni siquiera puede explotar su petróleo, porque depende en toda la tecnología de Estados Unidos, porque siempre dependió de Estados Unidos, no puede ahora pedir a los rusos, los chinos repuestos, porque tendría que cambiar todo. Y no lo puede hacer en un día, y entonces sigue dependiendo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, como no logra ese petróleo, se ha dispuesto a lograrlo como sea. Y lo primero es tirar abajo el gobierno chavista, pero sin Chávez. Y por eso entonces que ha bloqueado a Venezuela. Un bloque brutal. Por ejemplo, miles de millones de dólares Venezuela tiene en lingotes de oro en el Banco de Inglaterra, se los sustrae, los clausura. 7.000 millones de dólares de PDVSA en los bancos norteamericanos se clausuran. Estados Unidos no deja que entren a Venezuela las mercancías. Habían comprado 3.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Estaban ya en la aduana de Florida. No salieron. Y ya lo habían pagado. No entraron. Entonces se dice, Venezuela no tiene dinero. Se lo han sustraído. No tiene fármacos. Pues no lo dejan entrar. Que no tiene alimentos, si dependen de Estados Unidos, porque eso ya es un siglo que depende de Estados Unidos y lo pagan con petróleo, que le han clausurado el petróleo. Le han hecho un cerco, un muro, hablando de muro, ahí sí que le han hecho un muro, como se lo hicieron 50 años a Cuba. Pero la Unión Soviética de los años 60, el siglo pasado, ayudó de inmediato a Cuba, y Cuba era un pequeño país y pudo sobrevivir por la ayuda soviética. Ahora los soviéticos ya han desaparecido, ahora es Rusia, y Rusia no puede suplantar a Estados Unidos, y entonces Venezuela, que depende de Estados Unidos para todo, si le cierran las puertas, todo el tema se viene abajo. Entonces hambre, falta de trabajo, todo. Eso es el bloqueo. No es que hay una dictadura, no es verdad. Hubo una elección con veedores internacionales, Maduro ganó. ¿Dónde sacan qué dictador? Y el nuevo presidente que ellos han nombrado, el Guaidó, es a lo más un diputado de una Cámara de Diputados y no es presidente. No tienen derecho a hacerlo. Entonces, es en este momento la situación muy dura para los venezolanos, pero es interesante. Guaidó, el presidente, ha llamado a la intervención armada. Eso no ha sido aceptado por ninguno de los aliados de ellos. No, dicho, eso es de
hasta los brasileños, que están dirigidos en estos momentos por los militares, han dicho no, porque los brasileños tienen su geopolítica y los militares brasileños dicen, un momento, América del Sur es para Brasil, no para Estados Unidos. Hay dos potencias ahí. Entonces los brasileños, militares dijeron, no interviene Estados Unidos, porque no vaya a ser que me intervenga mañana en Brasil. No. Y entonces ahora el Departamento de Estado está en problemas, porque no puede intervenir militarmente, pero lo tiene bloqueado económicamente. Y el pueblo, hombre, falta medicinas, y esta es una guerra ahora a largo plazo, no es tan a corto plazo. Y Guaidó ha perdido autoridad completa porque la gente mismo ve que él no soluciona nada, que es un títere en nombre del Departamento de Estado, que ha nombrado a las grandes personas que hicieron la guerra en Nicaragua de los contras, que vinieron a Afganistán y ahora en Libia, y ahora hay que hacer una Libia en Venezuela. No se puede más cerca de Estados Unidos. Hacer una Libia en Estados Unidos es más difícil. Tiene demasiados hermanos venezolanos en Estados Unidos y entonces estamos en un impasse en este momento. Pero es triste que colegas de izquierda hayan apoyado un gobierno que de ninguna manera ha sido nombrado por el pueblo. Eso sí que sería una dictadura si sube, porque no ha sido electo. Maduro ha sido electo, no es un dictador. Podrán decir que fue fraudulento, pero en su momento no lo dijeron, lo dicen ahora. Entonces, Venezuela es una situación muy grave del país más rico de América Latina en potencia, con un gobierno que le es imposible normalizar la situación si tiene un bloqueo que lo, diríamos así, imposibilita de gobernar. Pero nuestros compañeros Edgar van a ver en el tiempo la función que cumplieron. Es muy triste.